También con nosotros está hoy Iñaki Muñoz Hierro, ¿de acuerdo? Que es Managing Director de Sibol, ¿de acuerdo? Que Sibol es una empresa cuya planta de fabricación está aquí en Vizcaya y fabrican EPIs, ¿de acuerdo? Equipos de protección individual de todo tipo y diferentes gamas, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos con nosotros también a Miquel Larrea, que es secretario general del grupo Eroski. ¿De acuerdo? ¿Qué decir de Eroski? Pues se fundó en 1969 con la unión de 10 cooperativas, ¿de acuerdo? Y en este momento yo creo, Miquel, que andáis por los 35.000 trabajadores, me parece. 35.000, 36.000 en toda la península. Efectivamente. Más o menos. Pues sin más, un poquito lo que queríamos juntaros hoy es para que nos deis vuestra opinión, porque estáis ahí en el meollo, con esta situación que hemos tenido de coronavirus, ¿no? Que va a cambiar un poco nuestra forma de trabajar, como pudimos hablar en el webinar del teletrabajo. Que va a cambiar un poco nuestra sociedad. Vamos a ver si el tiro es en la línea de flotación o vamos a sobrevivir todos, ¿no? Que es lo que nos tocará hacer. Y sin embargo hay empresas que entendemos que por su posición, ahora veremos si es una posición que se había tenido en cuenta estratégicamente esto o es casualidad o simplemente se estaba preparado para ello, pues no solo no van a salir perjudicadas, sino que van a salir reforzadas. Entendemos que pueden salir reforzadas en este momento, pero también queremos ver y os queremos preguntar a ver si se espera que puedan salir reforzadas después, en alguno de los casos, y que cambie un poco la forma de lo que se tenía planificado y ver si después va a seguir esta línea ascendente, ¿no? En cuanto comentábamos, volúmenes de producción o lo que fuere. Entonces, pues comienzo contigo, Miquel, por ejemplo. ¿Qué cambios habéis visto vosotras allí en el grupo, de acuerdo? Desde antes de la crisis ahora, durante la crisis. Es decir, por ejemplo, ¿habéis visto aumentados volúmenes de producción? No solo en puntos de venta, ¿cómo estáis gestionando el aumento de estos volúmenes en vuestras plataformas de distribución logística, tanto de frescos como de Noali? ¿Cómo habéis visto? Bueno, buenas tardes a todos. Lo cierto es que una situación de estas es un reto inmenso. Como decías tú, no es casualidad. Bueno, sí es casualidad o es accidental que se haya dado esta situación, pero no es accidental ni casual la forma en la que uno lo puede abordar. Muchos de los elementos que hoy en día pueden ser o deben ser puntos fuertes en la gestión de cualquier empresa o las has tenido preparadas anteriormente o es difícil abordarlas en este momento. En cualquier caso, a todos nos ha pillado, no voy a decir con el pie cambiado, pero desde luego no preparados para ello suficientemente. Abordar una situación en la que en el mundo de la alimentación nos movemos aproximadamente entre el 98 y el 102. Si estás por debajo del 98 es que algo está yendo regulín y si estás por encima del 102 es que estás teniendo un crecimiento muy alto. El mundo de la alimentación es así, es muy poco estacional, salvo en momentos turísticos en ciertas regiones y por lo tanto abordar de repente situaciones como la que tuvimos en la semana del 9 de marzo, donde había días en los que llegábamos al 200% en actividad o estar, como estamos en este momento, de forma continuada alrededor del 120, 125, pues significa un cambio enorme. Significa que hemos tenido que reforzar de una forma enorme toda la cadena de valor, desde nuestra gestión con los proveedores, que francamente lo están haciendo muy bien. Creo que hay que agradecer que tienen un nivel de preparación también muy alto y han sido capaces de prepararse en muy poquito tiempo para abordar una situación también para ellos muy complicada. Toda la cadena logística. Estoy en una videoconferencia. Todo lo que son los almacenes, la logística, hemos tenido que reforzarla de una forma muy importante y se nos da la curiosidad, en nuestro caso se da la característica de que hay partes de nuestro negocio que están creciendo muchísimo, todo el mundo alimentario está creciendo muchísimo, pero hay otras partes de nuestro negocio que están justamente en la posición contraria. Nuestras gasolineras están aproximadamente al 15% de actividad.
La no alimentación, buena parte de ello, como sabéis, está cerrada. Los centros comerciales o los grandes hipermercados que tienen no alimentación la tienen que mantener cerrada porque no se considera producto esencial en una parte importante. Las tiendas de las agencias de viajes están cerradas, las tiendas de deporte están cerradas. Es decir, afecta de formas muy diferentes a las diferentes partes de la organización. Y lo que hemos intentado es aprovechar toda la sinergia que genera toda esa actividad para garantizar que la que en este momento necesita un apoyo total, hemos sido capaces de darle cobertura, porque esto es un reto no solamente desde la organización logística, es un reto tecnológico, es un reto social incluso, porque hay que realizar una actividad en un entorno muy diferente al que teníamos antes, un entorno en el que la preocupación por la seguridad de las personas, tanto clientes como trabajadores, pues tiene una dimensión que nunca había tenido, y por lo tanto bueno, ha sido realmente un reto muy, muy importante de refuerzo que no se puede hacer desde el primer día. Nos ha costado unos cuantos días abordarlo y todavía, de hecho, necesitamos hacer muchos ajustes. Y Miguel, por poner un horizonte de inicio, corregirme si me equivoco, ¿de acuerdo? Pero yo creo que los primeros afectados en este cambio de las necesidades de la sociedad se pueden ver en bienes de primera necesidad, como hemos dicho, ¿no? Que son los primeros que de repente de un día para otro empieza la psicosis, ¿no? Antes del confinamiento incluso, y empieza a aparecer este riesgo de desabastecimiento. Luego en ese escenario tenía duda yo, no sé si Miguel, Iñaki, quién ha podido tener el boom primero, entendiendo Miguel como la necesidad de asesorarse para el tema de expedientes de regulación temporal. ¿En qué punto arranca, ¿no? En el momento en que vemos el confinamiento, vemos que hay negocios igual que están a pie de calle que van a tener que cerrar, bares, empresas pequeñas que no son productos de primera necesidad y van a tener que cerrar. O Iñaki, cuando se empieza a ver que se van a necesitar este tipo de EPIs para la población, el gobierno interviene incluso en las producciones. Miguel, ¿qué te parece si empezamos contigo? Perfecto. Buenas tardes a todos. Un auténtico placer compartir con vosotros este webinar y saludar especialmente a todos los compañeros de promoción del máster que veo que estáis atendiendo. Un saludo muy cordial para todos vosotros. Bueno, deciros que efectivamente esta crisis sanitaria que nos estaba comentando Miquel va aparejada intrínsecamente una crisis económica de un calado brutal del cual no somos capaces de prever. Actualmente nosotros estamos a bloque, como todos los despachos, asesorías en el sector jurídico, con el tema de los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo, que de momento son de suspensión, pero mucho me temo que muchos van a acabar en expedientes de regulación de empleo de extinción de relaciones laborales. Luego se irá el tema de la financiación y la insolvencia, porque dicen que va a seguir a una vez que levanten el estado de alarma y abran los juzgados, va a haber una oleada de concursos de acreedores brutal y va a haber una litigiosidad brutal. Y eso por morosidad, por incumplimiento de contratos, por muchas cosas. Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto de este cambio es coyuntural y cuánto es estructural. Mucho me temo que mucho va a ser estructural. Como estabas comentando antes, el tema del teletrabajo yo creo que ha venido para quedarse. Mucha gente que no estábamos habituados al teletrabajo nos hemos tenido que adecuar a ello de manera pues, precipitada, pero es un tema de las relaciones laborales van a cambiar indudablemente y lo que está claro es que en estos momentos todo el mundo está con lo inmediato. Pues los equipos de protección individual que vende Iñaki, los alimentos que vende Miquel. Desde el punto de vista nuestro, pues nos encontramos con que una vez que se dicta el estado de alarma, se crea una inseguridad jurídica brutal. ¿Qué pasa con los contratos? ¿Siguen en vigor? ¿No siguen en vigor? Ha habido mucha literatura con qué pasa con los contratos de arrendamiento local de negocio, hasta qué punto se puede renegociar la renta, muchos temas. Nosotros estamos rodeados de contratos. A nosotros nos gustaría, desde el punto de vista del derecho, aportar certidumbre y rigor, pero hoy en día lo que vemos es que hay una grandísima incertidumbre. Una cosa que a nosotros nos divierte es la polémica, la diferente opinión y demás, pero eso creo que al empresario no le hace excesiva gracia, porque
porque nosotros tenemos que aportar claridad y no debate. Y en estos momentos hay mucho debate y muy poca claridad. Esperamos que con el tiempo se despeje más el tema de la claridad. Pero está claro que hay unos cambios profundos que van a ser estructurales. Muy bien. Iñaki, por alusiones. Muy bien, pues buenas tardes a todos y enhorabuena por la iniciativa del seminar. También me uno a los comentarios de... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfectamente. Vale, perdón. Me uno un poco al agradecimiento de la invitación y también aprovecho a saludar a compañeros del máster de hace ya 11 años también. Bueno, en nuestro caso, un poco por ponernos somos quizás la empresa menos conocida, con la altura de las que estáis aquí presentando. Sibol es una empresa pequeña, humilde, con una media de 35 trabajadores en términos generales estándar y que bueno, pues fabricamos equipos de seguridad laboral, protección de cabeza. Dentro de esto, y un poco por poner en contexto en la situación, pues nosotros veníamos ya de un crecimiento en los últimos años más o menos humilde, pero a razón de un 10% de crecimiento, y además veníamos de una situación previa a la situación de coronavirus, bueno, pues con unos pedidos excepcionales para exportar fuera de España, ¿no? Entonces nos ha cogido también a traspié, como a todo el mundo, en una situación que ya detectamos a finales de enero. En concreto, en finales de enero, que si recordáis fue un poco cuando surgió toda esta situación en China, nosotros ya nos vimos afectados directamente. Porque al final, aunque aquí lo veíamos en la tele, nosotros ya lo notamos y ya tuvimos que tomar la decisión de, bueno, pues de empezar a articular y triplicar líneas de producción. Nosotros generalmente trabajamos un turno y tuvimos que poner en la fábrica 3 turnos en varias líneas de producción. Principalmente por las exportaciones, Iñaki, por las exportaciones. Sí, bueno, por el exceso de carga. Al margen de nuestra carga estándar, específicamente el efecto de coronavirus, nos vimos afectados en un primer momento por empresas importantes, principalmente españolas, que tienen plantas productivas en China, estamos hablando de empresas tipo Inditex, que ya detectaron rápidamente que sus trabajadores tenían un problema gordo. Con lo cual, a finales de enero ya tuvimos una carga de pedidos brutal bueno, pues que fuera de lo estándar, ¿no? Entonces nosotros empezamos ya a trabajar desde finales de enero, lo cual pues el tiempo va acumulándose y seguimos activos en esta línea, ¿no? Sí que es verdad que nosotros, además de la línea que quizás esté un poco más ahora mismo, por lo que podamos ser un poco más reconocidos, como es las autofiltrantes FP2, FP3, las mascarillas famosas, también tenemos otro tipo de líneas de fabricación, como son las máscaras y los filtros. Entonces, cada día hemos tenido que solventar un poco cómo solventar la situación, ¿no? Porque, por un lado, tenemos los clientes con los que siempre llevamos 35 años trabajando. Por otro lado, tenemos esos compromisos y responsabilidad social que hemos ido adquiriendo con Gobierno Vasco, Sanidad, Osakidetza, etcétera, para poder ayudar a una situación que realmente nos compromete y estamos volcados 100%. Y, por otro lado, tenemos empresas esenciales con las que nunca hemos trabajado, pero son esenciales, son nuevas empresas y es una de las situaciones más duras que nos hemos tenido que enfrentar, ¿no? Es decir, porque al final es muy difícil el poder priorizar en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante bajo mi reflexión es que un poco, al final, en estos momentos de crisis, o por decirlo de alguna forma, al final es una situación, como todos sabemos, de retos y de oportunidades, ¿no? Y no me refiero solamente a la oportunidad de poder hacer un buen mes, un buen 2 meses, sino la oportunidad de poder estar a la altura de circunstancias y de poder dar lo mejor de la compañía, ¿no? Especialmente también, un poco en reflexión con lo que, aunque nos haya caído a traspié, sí es cierto que las empresas tenemos que tener, y de hecho, al ser una empresa pequeñita, sí que tenemos siempre el plan B preparado, o hemos tenido el plan B preparado para poder articular todo el tipo de soluciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, la industria privada que no le podemos suministrar la mascarilla que toda la vida suministramos porque está destinada en este caso por un tema de responsabilidad a Osakidetza, Gobierno Vasco, pues le tenemos que dar una alternativa que son las buconasales y filtros y también tenemos esa línea a triple fabricación, ¿no? Y es algo que está muy aceptado y muy agradecido por nuestros clientes. Entonces, al final, un poco nuestra valoración es que cada día ha sido absolutamente distinto al resto, es decir, una experiencia que es absolutamente diariamente con un dinamismo increíble, donde
creo que parte del pequeñito, humilde éxito cada día que podemos decir que tiene la compañía es porque el equipo de trabajo hemos sido muy conscientes del reto que teníamos enfrente y sobre todo porque estamos intentando entender que toda esta oportunidad tenemos que devolverla a la situación por un tema de responsabilidad social también, ¿no? Esta pregunta para los tres os puede afectar. Cliente nuevo que viene durante esta situación y que aumenta las necesidades de vuestros productos y servicios. ¿Estimáis que tras la situación, si estáis dando la talla, se quede? ¿Veis que va a haber unas caídas que son clientes solo por las idiosincrasias que estamos teniendo ahora? ¿Estáis haciendo esos cálculos? Bueno, Miquel, por ejemplo. Sí. Desde Eroski, cliente nuevo hay muchísimo. Y sobre todo en un mundo que estaba muy poco desarrollado anteriormente, que es el mundo online. Si algo ha crecido, y además es uno de los elementos que aquí viene para quedarse, tiene que ver con esa transformación digital que la sociedad parece ser que había iniciado hacía mucho tiempo, desde que todos teníamos smartphone, pero realmente lo que va a provocar un cambio importante va a ser justamente el COVID. Muchísima gente, el sector alimentario, uno de los problemas que tiene el sector alimentario dentro del mundo online es que el volumen del producto, el volumen del pedido medio de una casa cuando hace una compra online, nada tiene que ver con la compra de textil o con la compra de electrónica, etcétera, etcétera, donde los precios medios además son muy altos y por lo tanto el coste relativo que tiene una entrega a domicilio es pequeño. En el mundo de la alimentación, el coste de la última milla es relativamente muy alto, y por lo tanto para muchas personas es un elemento disuasorio y para las propias empresas la rentabilidad que tiene el negocio online es bajísimo, si no inexistente durante muchísimo tiempo. Es decir, hace falta meter mucha eficiencia para conseguir que el negocio online en alimentación no pierda dinero. Uno de los elementos que sí nos hemos encontrado ahora es que por pura necesidad, y ahí apelo a un elemento que comentaba Iñaki también, que tiene que ver el de la responsabilidad social. Para nosotros uno de los retos más importantes está siendo dar servicio a un colectivo muy importante de personas, llámese personas vulnerables por cualquier motivo, personas mayores que no pueden salir de casa y están aisladas, personas que por estar afectadas por la enfermedad tampoco pueden salir a pesar de que físicamente pudieran. Es decir, hay mucha gente que depende de una forma enorme de la capacidad que tengamos los operadores de llevarles el pedido a casa. Estamos multiplicando aproximadamente diariamente por 3, por 4 lo que estábamos haciendo antes de la crisis, lo cual es una verdadera barbaridad. Desde el punto de vista organizativo es una verdadera barbaridad. Pero no podemos dejar de hacerlo por dos motivos. Una porque lógicamente es actividad y es imagen, pero una segunda porque somos muy conscientes de que detrás de muchos de esos pedidos hay familias, hay personas que no tienen muchas más alternativas para conseguir un elemento tan fundamental como es la alimentación. Y ese es uno de los elementos que sí va a quedar de cara al futuro. Creo que la transformación digital de esta sociedad algo le va a deber, por desgracia, al COVID-19. Tú, Miguel, clientes con los que trabajas habitualmente te vienen con dudas, pero nuevos clientes, ¿estáis teniendo muchos? Bueno, lo que tenemos es el cliente tradicional que seguimos atendiendo, pero yo un poquito recogiendo el guante de lo que estaba comentando Miquel, sí, se está surgiendo mucho del comercio online. Lo que tiene que surgir ahora y tenemos que tener todos claro es pues cómo se está adaptando Iñaki, cómo se está adaptando las empresas de Iñaki y de Miquel, esa adaptación al medio. Ahora mismo las empresas están demandando, desde el punto de vista de servicios jurídicos, los ERTEs. Muchas empresas se están volcando a vender online lo que antes vendían en físico. Entonces, para eso pues, hay empresas que estaban preparadas y otras que se han tenido que preparar de manera acelerada. No es lo mismo, hay una legislación que es distinta, pero que se puede llegar a vender online, parecido que como se está vendiendo en físico. El cliente es distinto. La relación, vamos a ver, es fácil atender a clientes con los cuales tienes generada la confianza por los medios telemáticos, ningún problema. Generar nuevos clientes por vía telemática, eso es algo más complicado. Los ERTEs se venden solos, porque los ERTEs es evidente que una empresa, si no aprovecha las medidas legales que tiene y carga la cuenta de resultados con unos gastos que podía haber evitado,
pues muchos se van a arrepentir de no haber tomado esas medidas a tiempo. Los ERTE se venden fácilmente. A partir de aquí, ya te digo que van a seguir muchas medidas legales inmediatas, concursos de acreedores, refinanciaciones, reestructuraciones y demás. Eso yo creo que va a seguir por nuestra cultura latina dependiendo de mucho contacto personal y de mucha generación de confianza. No es fácil esa tradición que tiene el mundo anglosajón de prestación de servicios online. Nosotros seguimos siendo muy de tocar, muy de tener esa relación personal y poner... Muchas veces nos dicen, algún cliente dice, joder, es que tú sabes cosas de mí que no sabe tu mujer, que no saben mis hijos. Entonces, ese tipo de confianza y ese tipo de información muy sensible online no es sencillo que la gente... generar ese tipo de confianza online no es tan fácil. Y tú, bueno, Iñaki, ya has comentado que sí que estabais notando, teníais el cliente institucional con el que estáis dando servicio y estáis a la altura. Y en tu caso podéis tener afectación eso, al cliente de toda la vida que tenéis que seguir dándole servicio cuando se están de alguna manera interviniendo las producciones. Sí, efectivamente. A ver, un poco la situación de clientes, nosotros digamos que históricamente tenemos una tasa de clientes, el 95% de los clientes o más los mantenemos desde hace 35 años, ¿no? Entonces es muy importante no descuidar a todos los clientes con los que trabajamos diariamente y es un poco un equilibrio malabarista, por llamarlo de alguna manera, el estar un poco a la situación, ¿no? Y a la altura. Entonces, tengo que decir que todos los clientes prácticamente están entendiendo perfectamente la situación, estamos negociando con ellos las mejores alternativas, nos están dando las gracias, incluso dando un producto que puede ser más caro o puede ser un producto no exactamente el que necesitan, pero que les vale para no cerrar una empresa o una fábrica. Y bueno, pues la verdad es que no podemos pedir más, ¿no? Tenemos unos clientes que han entendido perfectamente la situación y, sobre todo, como decíamos antes, la responsabilidad social que nos ha venido enfrente dando un granito de arena a tener que aportar cada mascarilla que sacamos diariamente. Es un médico que está en la UCI con una protección que necesita, como todos sabemos, una enfermera, un personal, una empresa esencial, ¿no? Entonces, la situación es realmente, vamos a decir, bueno, pues no fácil de gestionar, pero sí que entiendo que las medidas que hemos ido tomando y las alternativas que hemos dado a los clientes, pues han sido suficientes. Con lo cual, un poco por resumen, los clientes que nosotros tenemos siempre, en un porcentaje muy alto, más o menos está satisfecho, no el 100%. Los clientes, digamos ahora mismo que por básicamente administración pública estamos volcándonos en ayudar también. Y lo que es un poco más difícil de atender es todas esas necesidades que puedan surgir de otros clientes nuevos que realmente puedan demandar una atención urgente, ¿no? Como antes se mencionaba, pues por parte de Miguel, creo que era. Bueno, pues la durísima situación de pues, gente que necesita el material y sin ser cliente o ser la administración pública no puedes llegar a él, ¿no? Estamos hablando de cualquier tipo de sector crítico, organizaciones, incluso hablamos de otros países que te puedan pedir ayuda y es muy duro. La verdad es que la situación más dura es esa, no poder tener que decir que no, más allá de lo que puedes abarcar en estos momentos, ¿no? Comentabais antes que habéis tenido que reforzar, además, de pasar de un turno a 3. En vuestro caso, Miquel, por poner un ejemplo, en la plataforma de Elorrio, que sé que combináis una producción automatizada con luego una producción en convencional, ¿habéis tenido que reforzar la plantilla o habéis de alguna forma aumentado los circuitos de convencional? Sin duda, en toda la logística lo hemos tenido que hacer. Lo cierto es que en este caso, además, el hecho de que la plataforma tenga una componente automática muy alta, tiene muchísimas ventajas, pero también te genera alguna rigidez mayor que un sistema convencional. Por lo tanto, hemos tenido que reforzar el convencional, pero los volúmenes son suficientemente altos como para que en este caso lo que hemos hecho es aprovechar que tenemos una plataforma de no alimentación en Álava, en Agurain. Y la no alimentación, como he comentado antes, su actividad ha caído de una forma enorme. Bueno, pues tenemos una plataforma entera que hemos reconvertido en tiempo récord en una plataforma de apoyo a Elorrio para poder dar servicio de muchísima gama de producto. Lo mismo hemos tenido que hacer desde la plataforma de Zaragoza, apoyándose en las plataformas que tenemos en Cataluña, que tenían algo más de posibilidad. Es decir, hemos tenido que rehacer nuestro mapa logístico para, entre todos, sumando las personas que hacía falta, tener en cuenta más que en este caso suman dos cosas. Suma la necesidad de reforzar los equipos para hacer frente a ese incremento de actividad
y la necesidad de reforzar los equipos o de incrementar las personas para hacer frente a algo que entiendo que nos está ocurriendo a todos, y es que tenemos dentro de nuestros colectivos personas que son, pues, que tienen síntomas y aunque no sean positivos de coronavirus, pues solamente por tener síntomas se tienen que marchar a casa. En una organización tan grande como la nuestra, más de 33.000 personas, bueno, pues os podéis imaginar que simplemente con el porcentaje de personas que están afectados a nivel de la sociedad en general, pues significa que tenemos muchísimas personas que puedan estar en casa asintomáticas posiblemente o con algún síntoma, pero que tienen que quedarse en casa. Bueno, pues hemos tenido que hacer ese doble refuerzo, reforzar por incremento de actividad, reforzar por sustitución de las personas que tienen que estar en casa, y un tercer refuerzo muy importante es que, antes lo comentaba, la seguridad de las personas pasa, entre otras cosas, por procesos muy eficientes de limpieza, procesos muy eficientes de seguridad, y eso también ha requerido de un incremento de personas realmente relevante. Bien. En tu caso, Miguel, desconozco un poco cómo funciona los servicios jurídicos integrales. ¿Tiráis de algún tipo de personal adicional o de independiente que en este momento colabore con vosotros? ¿O? Nosotros estamos organizados por las ramas tradicionales del derecho: el derecho fiscal, derecho civil mercantil, derecho penal relacionado con la empresa, derecho administrativo, o sea, todas las ramas del derecho. Qué duda cabe que ahora hemos tenido que reforzar primero los medios tecnológicos para teletrabajar. Todos estamos teletrabajando, incluso algún compañero mío muy a regañadientes. Y segundo, reforzar la división laboral. La división laboral en estos momentos está a tope. O sea, no hay horas en el día, son 7 días a la semana. Es una barbaridad de la acumulación de trabajo y tenemos que reforzarla. Luego nos vendrá a nosotros el tema de las insolvencias. Estamos seguros de que la ola nos va a llegar a nosotros. Vale, perfecto. Aitor, ¿me estás oyendo? Sí. Sí, había una pregunta que nos hace Luis. Luis, no sé si tienes acceso al micro y así la haces directamente. Sí, ahora. ¿Me oís? Eso es, sí. Sí, Luis, perfectamente, Luis. Vale. No, la pregunta era un poco para Iñaki, ¿vale? Iñaki, ¿tú crees que finalmente ahora las autoridades nacionales europeas serán conscientes de la importancia de fabricar, pues, productos de primera necesidad, como ha sido el vuestro de las EPIs, las mascarillas, FP1, o sea, FP2 y 3, o en cuanto pase la crisis volveremos a una situación anterior en que se vuelve a fabricar otra vez en China y a importar? Sí, buenas tardes, Luis. Gracias por la pregunta. Y muy buena pregunta, por cierto. Bueno, no estaba pactada. Sí, vamos a ver, un poco por poner en contexto, dentro de este sector, los datos que manejamos, podemos estimar que más o menos el 80% del volumen mundial de consumo estándar, es decir, fuera de una situación de coronavirus, para el sector industrial, sector de servicios, etcétera, etcétera, pues el 80% puede estar fabricado o puede venir de fabricación china, en concreto China. ¿Esto qué hace pensar? Bueno, pues hace pensar que lo que ha ocurrido es obvio y evidente que todos los países del mundo, podemos criticar a que si la gestión ha sido rápida o menos rápida en España, pero si nos vamos a Francia, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a cualquier país del mundo, está absolutamente en la misma situación. Porque recuerdo que en febrero, más o menos, cuando surgió todo esto en China, lo primero que hizo China fue cortar las exportaciones. ¿Eso qué hizo? Eso que hizo que empresas como, de las pocas empresas que hay en Europa, que llegará a media docena, como la pequeñita nuestra, que todavía sobrevivíamos, nos encontramos con que ese 80% de volumen estándar se corta y se queda en China. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el consumo mundial estándar, y si le vamos sumando el coronavirus, se tiene que abastecer de fábricas como la nuestra, con lo cual es imposible. Necesitaríamos 10 fábricas en estos momentos para atender un mercado nacional, etcétera. Entonces, para mí, bueno, yo tengo un poco la misma incertidumbre que tú. Mi planteamiento es que esto ha sido una reflexión que todos tenemos. Lo mismo hablamos de una mascarilla, que puede ser de un guante, donde aspectos, productos que absolutamente son esenciales, ¿vale? O que nadie le hemos dado la importancia suficiente, de repente se vuelven puntualmente en tan esenciales que aquí no hay colores, no hay idiomas, no hay fronteras, ni hay dinero que lo pague, ¿no? Es decir, estás igual de tirado porque necesitas de un producto que supuestamente no era nada importante y era fácil de conseguir.
Entonces, yo mi entendimiento es que sí, y la información que me consta es que tanto a nivel gobierno central como gobierno vasco, como a nivel europeo, si hay unas claras intenciones de que este tipo de fabricaciones se mantengan aquí, ¿no? Ahora, cuando pase todo esto del coronavirus, mi entendimiento es que deberíamos de hacer un esfuerzo, desde luego, en Europa, a nivel nacional o a nivel gobierno vasco, con mantener y potenciar el tejido industrial, en este caso aquí vasco, que tantos años ha costado construirlo, que tan bien se ha hecho y que desgraciadamente se ha dejado de deslocalizar. Luego, yo creo que también, mi opinión personal es que tiene que ser una lectura para que todos hagamos una reflexión si realmente compensa comprar productos que sean 15% más barato, pero tengamos esas dependencias de países que ya no hablamos de la situación. Es que si mañana se pone un arancel, tenemos que empezar a fabricar cosas que quizás se nos haya olvidado. O quizás hayamos enseñado a los chinos a hacerlo y ahora aquí igual nos ponemos y ni nos acordamos. Entonces, absolutamente soy un pleno convencido que tenemos que potenciar la industria aquí, mantener un tejido industrial aquí, no solo estratégico, sino operativo. Al hilo de lo que lo comenta Iñaki, yo me acuerdo que hace muy poco tiempo hubo un congreso de APD, de la Asociación para el Progreso de la Dirección, en Bilbao, precisamente, el Congreso Nacional, que se llamaba Reindustrializar para ganar. Todo el mundo estaba de acuerdo que Europa tenía que volver a reindustrializarse, se hablaba de la industria 4.0, se hablaban de muchísimas cosas. Pero lo cierto es que nosotros seguimos viendo que el tejido industrial vasco, eminentemente pues, familiar, se seguía vendiendo. Y las empresas familiares seguían vendiendo y demás. Y esto es triste. Yo comparto con Iñaki. Esto es un valor que tenemos, una riqueza que no podemos desaprovechar. Sin embargo, es difícil. No se está siguiendo, no se está cogiendo el testigo las nuevas generaciones. Si no hacemos algo, pues probablemente dentro de muy poco, no demasiados años, nos lamentaremos de haber perdido lo que teníamos. Yo estoy bastante de acuerdo con los dos. Hay un concepto en nuestro sector, es decir, el concepto de producto local está más pegado a lo que es el producto de la tierra, el producto del sector primario, fruta, hortaliza o cualquier otro producto. Vivimos en un entorno en el que eso se valora. El producto local tiene valor, a pesar de que normalmente es ligeramente más caro. No mucho tampoco, pero es ligeramente más caro. Normalmente los consumidores estamos dispuestos a pagar un poquito más si a algo le damos valor. Creo que uno de los elementos que va a ser importante aquí es que seamos capaces de dar valor al hecho de tener elementos de primera necesidad, y en este caso todo lo que son estos tipos de elementos de seguridad se convierten en elementos de primera necesidad, le demos valor al hecho de que estén aquí, que estemos dispuestos a pagar ese 10-15% que comentaba antes Iñaki, por un producto que nos da seguridad aquí. Tenemos memoria muy frágil de todas formas. Estas cosas pasarán. Creo que esta va a durar un poquito más que otras, pero creo que tenemos que ser capaces de generar una sociedad en la que muchos de esos elementos de propiedad, de cercanía, le empecemos a construir un valor que hasta ahora no ha tenido. Podríamos decir lealtad del consumidor frente al precio, ¿no? O sea, que empresas a las que están a la altura y en estas situaciones que los consumidores luego sean leales, ¿no? Frente a ese 15% que estamos por poner un número de más. Pero tiene que ver con que seamos capaces de construir un argumento detrás de ese producto. Si tú a un producto, en nuestro negocio, insisto, sobre todo hablamos desde el producto alimentario, si tú a un alimento, a cualquiera, le das valor, le entiendes que detrás de ello hay una cultura, que detrás de ello hay un desarrollo social de una zona que a ti, de alguna forma, te llega al corazón. Si entiendes que hay algo valorable detrás de ese producto, lo vas a apreciar. Si lo único que aprecias de un producto es el precio, siempre hay un sitio en el mundo en el que ese producto se va a hacer más barato. Siempre, absolutamente siempre. Con lo cual, lo único con lo que seríamos capaces de jugar es con el precio. Y eso nos lleva a un sitio complicado. Preocupante. Aitor, creo que estás por ahí. Soy Jorge. Jorge. Sí, Jorge de Mora. Hola, buenas tardes, chicos. Yo la verdad que estoy de acuerdo con todos vosotros, con lo que estáis hablando ahora. Pero sí que creo que esto daría para otro webinar.
Es muy profundo todo, hay muchísimas opiniones, todas muy válidas y yo, desde luego, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Espero que la retina nos quede un poquito de lo que estamos pasando ahora para que pues bueno, nos acordemos todos del esfuerzo que estáis haciendo, todos. Yo hablaba, creo que ha sido, joder, no sé quién ha sido, creo que ha sido Miquel, sobre contagios y demás, hace unos minutos, y yo tenía una pregunta un poco por el aspecto social. Es una pregunta para los tres, ¿vale? Chicos, está claro que nos enfrentamos ante un... No oigo. Y que es muy desconocido. Jorge, Jorge, no se ha oído. La pandemia. Jorge, se te ha cortado. Repítelo. ¿Ahora me oís? Entrecortado, un poquito, sí. Bueno, intento preguntarlo rápido, ¿vale? Mi pregunta era sobre, ante el problema de la pandemia y sus consecuencias, pues en algunos casos fatales, ¿cuál ha sido la respuesta social, la respuesta de vuestros trabajadores, de vuestros compañeros a subirse al carro para tirar de todo lo que estáis haciendo, ¿no? Dentro de vuestras compañías? ¿Y cómo lo habéis afrontado? Si quieres, empiezas tú. Iñaki. Perfecto, aquí estoy. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, en nuestro caso fuimos progresivamente, ¿no? Como he dicho antes, empezamos a trabajar un poco de forma insistente a final de enero, cuando aquí todavía no teníamos ningún miedo a ir a trabajar, no teníamos ninguna atención especial, ¿no? Pero evidentemente, progresivamente y desde finales de enero, cada día ha sido distinto, ha sido con mucho dinamismo y hemos tenido que ir adaptándonos. A ver, lógicamente lo que hemos tenido que hacer o lo que nos hemos enfrentado como empresa, lo que me he enfrentado es, pues bueno, a intentar transmitir algo que, bueno, he intentado transmitir y el equipo lo ha entendido muy bien, más allá de la actividad profesional, esa responsabilidad social. Es decir, que nuestra labor y nuestro contrato, nuestra labor y nuestra acción estaba siendo mucho más allá que el propio negocio de la empresa, ¿no? Entonces, el hecho de que los trabajadores hayan ido a trabajar sábados, mañana, tarde y noche, hayan ido a trabajar festivos, pues es algo que es de valorar, ¿no? Pero evidentemente hay que cuidar muy bien la situación. Es decir, sobre todo hay que ir adaptándose. En este camino, desde final de enero, hemos sido conscientes de que hemos ido aprendiendo con el virus, hemos tenido que ir investigando, viendo qué noticias hay, cómo teníamos que movernos y cómo teníamos que ir acabando protegiendo a los trabajadores, haciendo protocolos de urgencia para asegurar, ¿no? Es decir, y un poco volviendo a lo que comentaba Miguel, hemos tenido que aprender, todos los trabajadores de la compañía están haciendo teletrabajo, menos, en nuestro caso, al ser una empresa de producción, desgraciadamente el 80% de la plantilla vamos todos los días a trabajar, ¿vale? El resto están haciendo teletrabajo. Pero sobre todo es muy importante, y también algo que comentaba, me parece que Miguel también, hemos tenido que ir aprendiendo, hemos tenido que tomar medidas excepcionales, tenemos una vez a la semana limpiezas específicas para asegurar que nadie puede estar contagiado y bueno, pues todos los trabajadores en la compañía van con mascarilla por una seguridad propia, aparte de mantener los 2 metros. Es decir, como antes decía, cada día nos hemos tenido que adaptar a la situación, ¿no? Y yo pienso que parte del éxito de que hoy, 16 de abril, seguimos haciendo lo mismo, es que es la gestión de las personas. Es decir, que las personas han sido conscientes de lo que estábamos haciendo, más allá de un salario, más allá de ir a trabajar, han sido conscientes de lo que estábamos haciendo, de para quién lo estábamos haciendo, de la responsabilidad social y de protegerse a sí mismo y a sus familias, ¿no? Eso es algo que entiendo que es las medidas que hemos ido adoptando de momento y que cada día aprendemos. Es decir, mantengo reuniones diarias con representantes de los trabajadores para entender si vemos algo que se nos ha escapado y ponerlo urgente. Es decir, hemos tenido que ir a comprar geles, se han comprado geles. Hemos tenido que repartir mascarillas al personal de la empresa, se ha repartido. Hemos tenido que poner un protocolo para las subcontratas esenciales que tenían que venir sí o sí y tienen que entrar con un kit de asegurarse para que ni nos contagien ni contagiemos, ¿no? Es absolutamente un reto que abordamos cada día y mañana tendremos uno nuevo. Al hilo de lo que estaba comentando Iñaki, el otro día me comentaba un empresario, un cliente, me decía, oye,
si además de ello adoptar todas las medidas que son recomendables desde el punto de vista de limpieza, higiene, las mascarillas que hace Iñaki, los guantes, el no sé qué, un trabajador resulta contagiado, ¿puedo ser responsable? Y yo le decía que no te quepan ni la menor duda. Porque si es contagiado es porque algo no se ha hecho bien o no se ha hecho perfecto y estamos ante una situación de absoluta incertidumbre. Los jueces, espero que no haya ninguno atendiendo a este seminario, tienen la ventaja de que ven las cosas con el tiempo. Iñaki, Miquel, están tomando las decisiones hoy y los jueces los ven dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Es difícil ese equilibrio, la economía tiene que seguir. Los trabajadores hay que dotarles de la mayor seguridad posible, pero desgraciadamente la seguridad plena no se la podemos ofrecer y que seamos conscientes de que estamos en esta situación de lo mejor de lo posible, pero nunca perfecta. Por supuesto, hay que adoptar todas las medidas. Vamos conociendo nuevas medidas que se van a poder adoptar. Aquel que haya pensado más y que se haya adelantado estará mejor protegido. Y el día de mañana le demostrará a un juez, a un árbitro, a un tercero, que ha sido diligente en la gestión de este asunto. Pero es hoy cuando se toman las medidas y mañana cuando te juzgan. Ese es el gravísimo problema que continuamente tenemos. Bueno, en el caso de Eroski, en cuanto a la respuesta de todos, yo solamente puedo decir que ha sido impresionante. Es decir, el nivel de implicación que demuestran las personas en este tipo de momentos es el que te demuestra si efectivamente tienes una salud más o menos buena desde el ámbito social. Y de verdad, solo puedo decir que ha sido excelente la respuesta. Pero eso significa que te carga de una responsabilidad añadida, en la línea de lo que estaban comentando tanto Miguel como Iñaki. Es obligación nuestra garantizar, en este caso, que todos los ámbitos de trabajo y mucho más aquel en el que nosotros somos más masivos, que es el punto de venta, en el que se junta el cliente con el trabajador, sean entornos seguros de trabajo, entornos para el trabajador y entornos seguros para el cliente. Y eso significa una sensibilidad hacia la necesidad de invertir en todos aquellos elementos que sean necesarios. Y nos hemos encontrado, y hay que decirlo así además, con una indefinición bastante clara de cuáles eran los elementos que en cada momento eran imprescindibles de cara a abordar esta crisis. Yo recuerdo el asunto de las mascarillas, donde la propia OMS, al principio, la Organización Mundial de la Salud, dejaba bien claro que las mascarillas no solamente no estaban recomendadas, sino muy al contrario, venían a decir que eran una fuente de contagio. Poquito a poco, y yo creo sinceramente que más por la presión que por otra cosa, han ido cambiando de opinión. Bueno, pues ante todo eso, las empresas nos hemos tenido que ir organizando y hemos tenido que ir reaccionando para garantizar que en nuestros centros de trabajo las personas estaban lo más protegidas posible. Y insisto, en nuestro caso las personas significa trabajadores, pero también clientes. Y también hay que decir que la respuesta generalizada de la sociedad en general, en este caso de nuestros clientes, también es excepcional. La inclusión de los aforos en los puntos de venta significa que la compra es más segura dentro del establecimiento, pero las colas que hay fuera, sobre todo en días puntuales, pues son como para grabarlas y recordarlas dentro de un tiempo. Bueno, pues el nivel de incidencias es bajísimo, si no nulo, en muchísimos sitios. Creo que la sociedad está respondiendo muy bien, pero también eso va a tener un periodo, es decir, tiene que llegar un momento en el que normalicemos esta situación, que todavía va a ser larga, y tengamos que garantizar que, además de la seguridad, le incorporamos elementos de confort, elementos de comodidad en lo que son los procesos de trabajo de las personas, pero también, en este caso, de un proceso de compra, de un proceso de acercamiento a lo que es la distribución alimentaria para el consumidor. Y eso va a ser un reto que empieza ya para todos. Muchas gracias a los tres. Está claro que los aplausos de las 8 pues también van para todos vosotros de vuestros equipos. Muy bien, pues creo que José María Romiz tenía una pregunta, así que José María te voy a hacer asistente y así la puedes formular a través del micrófono. Prueba a ver.
Sí, hola, buenas tardes. Nada, yo, a raíz de lo que se hablaba antes, ¿no? Bueno, pues, de la necesidad de que permanezca la industria, de que haya relevo, zona local y demás, yo lo que me pregunto es si realmente se dan las condiciones adecuadas para que eso se produzca, ¿no? Cuando en ciertos entornos se habla del empresario, pues siempre se le señala pues, con los estereotipos, ¿no? Del explotador, etcétera, y esas tonterías, ¿no? Entonces yo me pregunto, una persona que tenga iniciativa, o sea, realmente hace falta tener mucho valor, ¿no? Para lanzarse a emprender o a ser empresario, realmente. Y dices, joder, ¿pero ¿para qué? ¿Me van a machacar a impuestos, problemas con los trabajadores, legales y de todo tipo? ¿Qué incentivo tengo yo, ¿no? En un país, además, y hablo del Estado, ¿no? Donde hay tantos funcionarios. O sea, ¿qué nos dice eso, no? La gente prefiere ser funcionario a ser emprendedor. ¿Qué diferencias tenemos nosotros con Estados Unidos, por ejemplo? O con China. ¿Por qué en China hay tantas empresas? ¿Por qué ha habido ahí tanto aprendizaje, no? ¿Por qué se ha apoyado desde todos los puntos de vista? Entonces, yo comparto con vosotros lo que se ha dicho, ¿no? De ese ideal, de ese interés, pero soy un poco escéptico, ¿no? No sé cómo lo veis. Igual va más hacia Miguel, ¿no? Mira, Espero que yo lo- es que me parece apasionante la pregunta la reflexión que estás planteando. Mira, el otro día, hablando de un tema parecido, que en muchos municipios se manajea al deportista local, que está muy bien y hay que hacerlo porque eso tiene un valor extraordinario, pero ¿por qué no se manajea al empresario local, que ha creado riqueza, que ha mantenido empleo, que ha creado oportunidades? Este empresario que en las generaciones anteriores, con una formación muy inferior que la que tenemos en la media en nuestra sociedad, era capaz de irse fuera sin conocer idiomas, de vender sin conocimientos de marketing, de economía, demás. Hoy en día la formación la tenemos. Sin embargo, este respeto, este valor por el empresario, pues igual no lo tenemos ese reconocimiento. Y yo creo que socialmente se tendría que hacer algo para reforzar la figura del empresario. Estoy muy de acuerdo con tu reflexión. Coincido también con lo que estás diciendo, desde una visión, en este caso, a pesar de que el grupo Eroski, no todo es cooperativo, voy a hablar solamente desde el ámbito cooperativo, posiblemente el hecho de ser socios, tanto los trabajadores como una buena parte de los consumidores, nos da una visión ligeramente diferente a la que estás planteando. Pero es cierto que en cualquier caso, la imagen del empresario en general, creo que está tan distorsionada además por la imagen del gran empresario, de la gran empresa, a la cual casi no se le pone ni cara ni nombre, simplemente es una gran empresa. Distorsiona a todo el tejido empresarial, que realmente, pues vosotros conocéis mejor que yo el dato, en un más del 90% compuesto por pymes y micropymes, que son los que realmente se juegan los cuartos todos los días, y que yo estoy convencido de que si fuéramos capaces de trasladar que esa es la verdadera imagen del empresario, que ese es el verdadero emprendedor, que ese comercio que ha cerrado antes de ayer resulta que pasado mañana lo ha cogido otro que va a arriesgar su capital y su tiempo en un nuevo negocio. Creo que tenemos todavía hay una labor importante que hacer de concienciación, porque, insisto, las grandes cifras son las que creo que en este momento distorsionan lo que realmente es el tejido empresarial. Sí, yo me acuerdo, tuve una conversación con un empresario que montó una estructura muy grande. Le digo, oye, ¿tú por qué has montado esto? Dice, ¿yo? Pues porque tenía que dar de comer a mi familia. No tenía otra. Las relaciones laborales van a cambiar. Va a haber mucho autoempleo. Desgraciadamente se va a perder mucho trabajo por cuenta ajena. Vamos a tener que a volver a aprender a ser empresarios, necesariamente, si queremos ganar el mañana. Sí, yo por apuntar algo estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado, pero efectivamente, como dices, Miguel, si esto ocurre, tendremos que empezar a ser empresarios por auténtica necesidad, lo cual será mucho más duro el comienzo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que como compartiendo un poco, estando absolutamente de acuerdo con lo que habéis comentado, deberíamos de hacer un esfuerzo que no es fácil, es articular todas las partes interesadas, que va a costar mucho, cambiar mentalidades, dar fórmulas para que todas esas personas creativas con mentalidades empresariales
esas escuelas de ingenieros, de empresariales, de económicas, gente muy bien preparada, con muchos máster y que luego se tienen que ir a Alemania, a China o quedarse haciendo un trabajo que ni está remunerado ni está motivado. Entonces, esto hay que articularlo, hay que hacer un esfuerzo por parte de todos. Va a ser un trabajo muy duro, pero lo que no puede ser es que de 10 pymes que había antes quedan 3 y encima, por cierto, ya no son pymes de aquí. Son pymes controladas por un inglés, por un alemán o por un americano. Que todos sabemos que lo que va a hacer es exprimirla mientras pueda, cerrarla si puede o mantenerla si le interesa. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, desgraciadamente es triste saber que la gente prefiere ser funcionario que empresario. Mira, mi mujer da clase en la universidad y la verdad es que muchas veces hablamos y dicen si en el norte de Europa se piensan que somos gilipollas, porque formamos a gente extraordinaria que habla varios idiomas, que tiene su ingeniería, que tiene su doctorado y demás, y una vez que están formados en Dinamarca, en Alemania, en Noruega, en los países del norte, les cuesta muy poco pagarles 3, 4 veces más que aquí y se van. O sea, es que nos estamos argentinizando y esa es irreemplazable. Toda esa gente con un valor añadido, volverle a decir que vuelva, es complicado, realmente complicado. Bueno, pues creo que Aitor Pérez también tenía otra pregunta. Aitor, creo que tienes acceso al micrófono, así que la puedes formular tú mismo. A ver, igual no. Ahora sí, ¿no? Ahora. Pues. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, decido agradeceros la charleta, ¿no? Claro, a mí me viene bien este subidón de fe que tenéis, ¿no? Es decir, esto de que vamos a volver a lo local. Yo, igual es porque soy pesimista, estoy de bajonazo hoy, pero, o sea, de la crisis del 2000, yo creo que de esta vamos a salir bastante más pobres que de la otra crisis, bastante más pobres, ¿no? Entonces, con un panorama, pues en principio, vamos a decir gris oscuro, gris marengo, ¿no? Entonces, pensar que con esto vamos a volver a lo local, joder, me parece ingenuo, ¿no, Iñaki? O sea, en el caso de Iñaki, por ejemplo, yo no sé, pero me imagino que antes de esto a Osakidecha no vendíais una puta mascarilla, porque hace concursos subasteros y se los compraba a distribuidores que traían mascarillas chinas, ¿no? A mí me encantaría creeros. Además, yo soy un tío de fe y tengo fe, pero, joder, esto que local. Sí, perdona, no se ha oído muy bien al final, Aitor. No, te decía que estoy necesitado de argumentos de que efectivamente se va a volver a local. Es decir, que Osakidecha, cuando esto acabe, te va a comprar a ti mascarillas. Joder, o sea, no sé. Se me antoja difícil. Bueno, a ver, el tema de Osakidecha es una anécdota, ¿no? Y es más una responsabilidad social que otra cosa, porque prácticamente todo el volumen de Osakidecha estaba vendido a cualquier importador o a cualquier empresa. Es decir, nosotros no hemos ganado por haber vendido Osakidecha, punto número 1. ¿Vale? Hemos ayudado al gobierno vasco y a Osakidecha a salir de esta situación. Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo. El propio Osakidecha ha sido consciente, pero bueno, por no decir nombres tampoco, ¿no? Está claro que todo el mundo, no sé si va a tener memoria y va a seguir luego yendo al precio, ¿no? Pero hilando un poco con lo que comentaban antes, no solamente es el precio, es el valor añadido, es saber que estás aquí. Es saber que puedes entregar todas las semanas, ¿no? Saber que no hay que esperar 3 meses a una incertidumbre si los aranceles te lo permiten o el gobierno chino te deja o no pasar la mercancía, ¿no? Que es lo que está ocurriendo a fecha de hoy. Mucha gente trae de China, pero todavía no ha llegado material de China. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que hay en medio, ni tenemos unas barreras muy importantes que están dominadas por otras entidades, por otros países donde no tenemos ese control, ¿no? Entonces, bueno, Aitor, estoy de acuerdo contigo y lo que pasa es que yo quiero ser más quiero ser más optimista que pesimista. Entonces, ojalá acierte yo. Quiero decir que la crisis del COVID va a ser muy dura. Estoy de acuerdo contigo que nos va a tocar pagarla a todos de una u otra forma. Va a haber mucha gente que va a quedar en el camino. Pero al final, yo entiendo que como toda crisis, cuando hay mucha tempestad, pues el barco grande o pequeño que tenga su estabilidad, pues podrá mantenerse. Y muchos van a caer, eso está claro. Pero yo soy un pleno convencido de que tenemos que mantener aquí la producción local en todo lo que se pueda.
Y quiero ser optimista a ello. Ahora, va a ser muy duro y hay que cambiar mucha forma de pensar, muchas culturas. Hay que poner herramientas adecuadas para que un empresario no vaya a apostar y a asumir mucho riesgo, sino que asuma un riesgo, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces, hay que intentar que esto sea así. Si todos nos vamos a intentar ser funcionarios, acabaremos, como dice Miguel, en tener que ser empresarios porque tenemos que salir a la calle a intentar tener para pagar un bocadillo. Y eso sí que va a ser duro. Y como llega ese momento, entonces sí que no vamos a poder elegir. Por de pronto, Iñaki, era un riesgo que yo creo que las empresas igual o no todas están teniéndolo en cuenta hasta ahora, ¿no? Que de repente tu producción de tu proveedor máximo se cerrase de un día a otro. O sea, porque los aranceles, pues bueno, puedes esperar que te los vayan a poner, tal, pero esto sí que va a hacer pensar en el producción y en el consumo local, en el sentido de que ahora hay un riesgo que dices, es que esto puede volver a pasar en noviembre que viene y me puedo volver a quedar en bragas, por decirlo llanamente. Absolutamente, sí. De todas formas, por aquello de diferenciar, Aitor, entre el optimismo y la ingenuidad, yo defiendo que efectivamente el producto local tiene un futuro que antes no tenía, pero sin equivocarnos en el sentido de que el ser local, el valor local en sí mismo no es nada. Eso no es un valor, el ser local es accidental. De hecho, todos los productos son locales de algún sitio. Ahí donde se fabrican, pues son locales de allí. Pero eso en sí mismo no le da ningún valor. Si no tiene el nivel de calidad que tiene que tener, si no tiene, no solamente de producto, sino de servicio, si no tienes todos los desarrollos que puedas exigir a cualquier otro tipo de producto que viene de fuera y además seas capaces de sumarle una historia que tiene que ver con, insisto, desarrollo económico, seguridad de aprovisionamiento, como puede ser en este caso, como dice Iñaki, el tema de las mascarillas. Si no le aportas un plus al hecho de ser local, efectivamente, si nos quedamos con un localismo de boina, no, efectivamente, ese no va a triunfar. Pero creo que tenemos mimbres para desarrollar localismos que no sean de los de boina, que sean de los de competidor a nivel mundial y, por lo tanto, referente aquí y fuera. Yo trasladarte, Aitor, un mensaje de ánimo. Por empresarios como tú tenía que haber más y gente que está trabajando y poniendo alma, corazón y vida en tu día a día, tenía que haber más. Mira, desde el punto de vista, en el mundo anglosajón se valora más, a mí que me toca por motivos familiares viajar mucho a Estados Unidos, entras en los parques naturales tienes que pagar, joder, y al principio te toca los pies, y dices, joder, en Euskadi no se paga, en Europa no se paga y demás, pero luego entras y te das cuenta que te están dando un servicio, y entonces te dices, joder, pues esto que estoy pagando merece la pena. Hay que volver a valorar el servicio, volver a valorar las cosas bien hechas y no despreciar lo que tenemos cerca. El tema de ir a precio nos lleva al abismo. Si solo, como nos decía en el máster, podemos convertir en precio o en diferenciación. Si vamos a precio, igual una parte de nuestra actividad tiene que ir a precio, pero otra parte importante tiene que ir a diferenciación. Joder, el tema de la confianza, el tema de la inmediatez, el tema del servicio, eso la gente tiene que estar consciente que vale y que tiene que estar dispuesta a pagar por ello. Y lo que sea commodity, que lo hagan en China. Pero hay muchas cosas que tienen que volver aquí. Muy bien, pues totalmente de acuerdo también. Tenemos otra pregunta de Andoni. Pues lo mismo, creo que tienes el micro activado, Andoni. Muy buenas. Oye, yo quería... Oye, muy interesante toda esta charla que estamos teniendo. Evidentemente yo con Aitor ya he hablado también porque tenemos algunos temas que ahora mismo nos ocupan a ambos. Y sí que creo que el tema precio, yo no soy tan optimista y creo que al final las administraciones, sobre todo, viendo que van a estar muy apretadas en sus presupuestos, se van a volver otra vez a decantar por la parte precio, ¿no? Pero bueno, dejando un poquitín ese tema aparte, yo sí que me quería centrar un poco en las nuevas oportunidades, porque sí creo que de las crisis al final salen nuevas cosas o nuevas ideas o nuevas estrategias. Tanto Iñaki como Mikel principalmente habéis tenido que hacer implementaciones en vuestros procesos. Iñaki ha puesto 3 turnos, Mikel ha conseguido que otra plataforma sirva de apoyo.
¿alguna de esas medidas que habéis implantado han generado una mejora importante que entendéis que no la habíais visto con anterioridad y que puede ser una nueva línea de negocio o que pueda aportar ese valor a lo local de cara a futuro? Bueno, mientras lo comenta Iñaki, en nuestro caso ha habido un desarrollo, lo comentaba antes también, que tiene que ver con el refuerzo que hemos tenido que hacer del servicio online. El servicio online, como os decía antes, dentro del sector alimentario ha sido siempre, bueno, pues un servicio que había que dar, pero con un desarrollo francamente pequeñito, bien por la implicación que tenía de cara a clientes, como por la escasa rentabilidad que aporta. Esto que nos está ocurriendo hoy, esto que nos está obligando a, como digo, multiplicar por 4, uno de los elementos que va a generar obligatoriamente tiene que ver con ser capaz de generar elementos de eficiencia, elementos de escala, que nos permitan que algo que hasta ahora era residual, algo que estaba, en nuestro caso por lo menos, si éramos incluso sobrevendedores en online, estábamos alrededor del 1,2% de nuestra actividad. En este caso, tenemos ya hipermercados donde el servicio online viene a ser aproximadamente el 7-8% de sus ventas. Nos genera ya una oportunidad, es decir, hemos tenido que abordarlo por obligación, pero sabemos que una parte de todo esto, metiendo los ciertos elementos de eficiencia que van a tener que ver con desarrollos tecnológicos potentes que tenemos que hacer y de análisis de procesos, esto se tiene que quedar, porque el futuro que viene en un largo periodo, desde luego, no va a ser muy diferente al que tenemos actualmente, y aquellos elementos que hemos tenido que probar, insisto, por obligación, algunos se van a quedar. El hecho de que las plataformas se apoyen unos a las otras tiene que ver, no más que con el presente, tiene que ver con que ya habíamos ensayado este tipo de cosas en el pasado y ahora lo que nos hemos obligado es a extremarlos. Pero incluso ahí encontramos elementos de eficiencia que hay que desarrollar. Perdona, Iñaki, creo que tienes el micrófono desactivado. Ahora. Sí, ahora sí, vale. Bueno, buenas tardes, Andoni. Gracias por la pregunta. Bueno, en nuestro caso, efectivamente, sí, hay oportunidades que se puedan ver. A ver, en primer lugar, nos toca intentar ser más eficientes. Hemos tenido que revisar procesos para intentar optimizar, porque al final hay un cierto movimiento también en nuestros procesos, volúmenes, y se altera un poco la actividad normal. Entonces, nos hace que tengamos que ser un poco más rápidos. Y efectivamente nos ha servido para darnos cuenta de algunos aspectos que quizás no tenían la suficiente, vamos a decir, importancia. Se valoran posibilidades de automatización más rápida, con un volumen equivalente, con lo cual, efectivamente, sí, siempre se detectan oportunidades de mejora de eficiencia, mejora de procesos, posibles automatizaciones. Sí que es verdad que se nos acercan muchísimas partes, empresas y personal fuera de la compañía, ofreciendo servicios, ofreciendo apoyo, lo cual son muchas ideas encima de la mesa y sí, es una oportunidad que tenemos en mente y que tenemos que filtrar para poder potenciarla de cara al futuro. Vale, pues no sé si Miguel quiere añadir algo más. Pues sí, nos hemos tenido que adaptar todos, desde el punto de vista de venta de alimentación, lo ha comentado Miquel, desde el punto de vista de equipos de protección, Iñaki, en el sector servicios, lógicamente, pues había abogados que estaban en otras especialidades que han tenido que trasladarse a laboral y luego pues estarán en tema de insolvencia. Cada uno tiene que estar a lo que toca y en estos momentos toca laboral y luego tocará lo que toque. Pero sí, es la adaptación al medio continua. Vale, perfecto. Pues la siguiente pregunta la tiene David. David, pues tú mismo. Hola, buenas a todos. Oye, encantado oíros a los tres, la verdad es que interesantes opiniones. Leí el otro día la apuesta
de Italia por crear un comité liderado por ex CEO Vodafone, empresa privada, con otros perfiles tipo sociólogos. Bueno, la noticia no la recuerdo, pero eran algo así como 17 personas. Entonces, visto, bueno, ahí lo decía en la pregunta, ¿no? Visto cómo están las cosas en Madrid, no creo que sea ni planteable ahora mismo, pero sí en Euskadi, que creo que en lo local nos manejamos con más soltura. No sé, desde la empresa privada, quizá la pregunta sea más para Mikel o para Iñaki, o bueno, también tú, Miguel, puedes opinar, pero ¿cómo veis desde empresa privada el apostar por liderar un comité para, de alguna manera, hacer revulsivo y salir de la situación en la que estamos? Esa es un poco la pregunta. Gracias. Bueno, Antonio Garamendi, que es el presidente de la CBE, que es vasco, ya ofreció eso. Se lo ofreció al gobierno. O sea, que precisamente el que haya un órgano consultivo de empresarios con experiencia internacional consolidada y demás ha sido ofrecido, y desde luego yo creo que el gobierno vasco podría ser receptivo a esta medida, porque tienen mucho que aportar. Sí, Madrid, sí. ¿Sí? Tiras, Iñaki. Sí, ¿se escucha? Sí, perdón. Sí, perfectamente. Mikel, te toca. Sí, no, a ver, la primera reflexión que me sale es que además de haber bocas que opinen, tienen que haber oídos que escuchen. Creo que hay bocas realmente, bocas y cabezas muy preparadas para poder abordar un proceso de este tipo, pero tiene que haber, como digo, oídos que no solamente estén dispuestos a ceder una parte de hegemonía en cuanto a la generación de opinión, sino que además sean capaces o estén dispuestos a asumir el riesgo que significa abordar un proceso diferencial. Creo que hay mimbres suficientes aquí en Euskadi, también desde la parte política, como para hacerlo. No me parece en absoluto descartable, pero insisto en que significa una cesión que difícilmente suelen asumir. Sí, yo me uno un poco a las dos opiniones, tanto de Miguel como de Mikel, ¿no? Estoy de acuerdo. Nosotros en nuestro caso concreto, sí que venimos colaborando cuando se nos va consultando, tanto con Gobierno vasco, con distintas entidades, con industria, con Osakidetza, en fin, todas aquellas partes interesadas de la situación que están solicitando ayuda o apoyo, pues a mí me consta que directamente estoy colaborando con ellos, ¿no? También en Madrid con algunos organismos. Y me parece fundamental todas las partes interesadas, porque al final en una situación de estas tiene que haber un comité muy de acuerdo con Mikel, que no solamente se hable, sino que también se escuche y que bueno, pues que esté articulado por todas las partes interesadas, ¿no? En nuestro caso, como digo, estoy haciendo continuas videoconferencias con empresas como automoción que no tienen que ver con esto para intentar dar ayudas e intentar desarrollar productos específicamente para el COVID y para solucionar el problema, donde estas empresas van a volver a automoción y están dando soluciones, ¿no? Y por la parte que me consta, en nuestro caso, pues hemos dado todo el apoyo necesario que nos han sido solicitados. Quiero dejar claro de todas formas que creo que vivimos en un entorno en el que la colaboración público-privada ha tenido históricamente un desarrollo mucho mayor que en cualquier otra forma. Creo que vivimos en ese sentido en un lugar privilegiado y hemos tenido una clase política de la que tampoco nos podemos quejar. Muy bien, pues damos paso también a la mía, que tiene otra pregunta. Cuando quieras, la mía. Hola, buenas tardes. Primero agradezco mucho la charla, muy interesante. Y la verdad me gustaría optar con vuestra opinión. Es una pregunta, la verdad, sencilla, pero desde mi punto de vista es bastante profunda. Bueno, dado que igual vosotros estáis un poco estáis con más contacto con el tejido industrial, me gustaría entender por qué estamos tan incapaz hoy en día de generar o fabricar guantes y mascarillas. Estamos optando por una industria 4.0, estamos en desarrollo tecnológico bastante avanzado, pero no llego a entender en qué reside la dificultad de fabricar elementos tan sencillos
puedo entender la dificultad en la parte de manos de obra, pero no llego, la verdad, a entender, a ver si alguien me puede darme su opinión en qué reside la dificultad en tener esto. No me refiero a mascarillas profesionales, sino a mascarillas sencillas o quirúrgicas. Luego, por otra parte, me gustaría también subrayar o comentar sobre un comentario que comentó antes Miquel, que por el cambio de opinión de la OMS respecto al uso de las mascarillas en principio y luego al cambio. Entonces, me gustaría entender por qué está entendiendo o está viendo que la OMS está recibiendo una presión respecto al tema. Se tiene en cuenta que viendo, por ejemplo, República Checa, que es uno de los países que ya, como ya sabéis, que ha usado las mascarillas desde el principio, la verdad, tiene muy pocos contagios y ha llegado o ha podido hasta cierto punto dominar la situación, en el momento que en otros países las cosas son bastante... La última parte se ha cortado un poco. Sí. Iñaki, sí, todo tuyo. Me parece muy bien. A ver, un poco respecto a la primera pregunta, yo creo que la hemos ido contestando a fruto caído la seminar, ¿no? Es decir, somos todos responsables de que si hemos posicionado, en el caso de las mascarillas, hemos posicionado la situación en precio, bien sea por concursos a precio, o bien sea porque los grandes importadores europeos, que podemos decir, o me consta, que pueden traer 5 millones de mascarillas al año de China, pues con ese 10% más barato ha sido el margen y ha sido el modelo de negocio que Europa en general ha llevado. ¿Esto qué ha hecho? Esto ha hecho que, siendo un producto que no se ha considerado en ningún momento estratégico, pues queden 6 empresas prácticamente muy pequeñas y de churro que todavía estamos fabricando. Entonces, la respuesta es esa. No es que sea muy complicado fabricar una mascarilla, no es mucho más complicado que otro proceso industrial, pero evidentemente hemos perdido ese tejido industrial pues porque se ha desarrollado en países como China, ¿no? Entonces, ahora reconstruir eso pues no es una situación tan fácil y requiere su tiempo, ¿no? En cuanto a la segunda y al comentario que he hecho, la OMS hasta hace muy poquito, insisto, no solamente no aconsejaba el uso de las mascarillas, sino incluso lo desaconsejaba en todas aquellas personas que no estuvieran infectadas, entendiendo que siendo un elemento extraño para el normal de la sociedad, su uso entrañaba más riesgos que beneficios. Solamente el hecho de ponértelo, quitártelo, al quitártelo te tocas la cara, te molesta, te asfixia, es decir, había muchos elementos por los cuales la propia Organización Mundial de la Salud entendía que era desaconsejable el uso generalizado de las mascarillas para todas aquellas personas que no estuvieran realmente enfermas. Creo que desde ahí es desde donde todos podíamos tomar decisiones que estaban basadas en un cierto conocimiento científico, o entendíamos por lo menos que estábamos tomando decisiones basadas en ese conocimiento científico. A pesar de que la presión social ha sido terrible durante todo este tiempo. Es decir, el hecho de utilizar una protección ha sido un elemento que se ha ido generalizando. Cuando todavía se podía viajar libremente, todos os habrá tocado que ya en muchos aeropuertos te encontrabas con bastante gente que ya utilizaba mascarillas en el día a día. Es decir, la presión social ha ido generando una imagen de que la mascarilla era protección. Cuando parece ser que la evidencia científica venía a decir lo contrario desde las palabras de la Organización Mundial de la Salud. Esto ha virado. De repente la Organización Mundial de la Salud empieza a decir que el uso de las mascarillas es una buena idea. Yo no sé si eso significa que la evidencia científica ha descubierto que efectivamente aquello que antes estaba diciendo era incorrecto, o la presión social es tan grande que incluso a pesar del riesgo que pueda generar para la población en general, que no es usuaria habitual de este tipo de elementos, y por lo tanto con un nivel de posibilidades de contagio mayor, la presión social supera a ese miedo y por lo tanto se empieza a generalizar la impresión de que estamos mucho más protegidos si llevamos una mascarilla que si no la llevamos. Creo que es importante que las decisiones las tomemos desde el conocimiento científico y no desde la presión social,
Si hoy el conocimiento científico dice que efectivamente la mascarilla es buena para todos, estupendo, y tendremos que tomar las decisiones en base a eso, pero me da la impresión, no tengo evidencias, de que la presión social a nivel general es la que realmente está generando ese cambio de opinión. Pero bueno, Iñaki sabe mucho más que yo sobre esto. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has comentado, especialmente que tenemos que hacer caso a los científicos, ¿no? En muchos de los foros o apoyo que estoy siendo partícipe, uno de los puntos más importantes es darnos cuenta que un fabricante de EPIs como somos nosotros sabemos de EPIs, pero no sabemos de virus. Entonces, es muy importante, eso es lo más importante, ¿no? Que haya una buena cooperación y colaboración entre todas las partes interesadas, porque al final todo es un proceso. Entonces, nosotros sabemos mucho de EPIs, pero insisto, no sabemos de virus. Pero es que también el virus, hemos ido aprendiendo con el virus, como se está diciendo continuamente y como es realidad, ¿no? Sí que personalmente pienso que hemos sido muy lentos. Hemos sido muy lentos porque hemos tenido una gran ventaja, y es que hemos visto lo que ha pasado en Italia. Pero es que hemos tenido una gran ventaja, y es que hemos visto lo que ha pasado en China. Entonces, una de las cosas que yo personalmente no entiendo es que si hemos visto la gravedad de China, y aquí con todos los respetos estábamos celebrando las fallas y yendo al fútbol. A mí, desde el primer momento, nunca lo he entendido personalmente. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que eso tiene un impacto económico muy fuerte, pero es que hemos visto lo que ha ocurrido en China. Y China no es algo que no existe. China es algo que está a unas horas de avión y es un país que sabe perfectamente lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. Y me consta que se ha recuperado muy rápido. Entonces, esa lentitud en intentar entender qué es lo que hay que hacer. A ver, si ya tenemos que aprender de lo que ha funcionado en otros países, deberíamos de haberlo puesto en marcha en el minuto número 1. Y para eso hacer ciertas reservas estratégicas o, desde luego, haber homogenizado también a nivel europeo los protocolos. Entonces, volviendo un poco a la OMS, yo lo que veo públicamente es que parece que hay protocolos por parte de la OMS, son los científicos, los respeto absolutamente con mi máxima prudencia, pero entiendo que el protocolo tiene que ser el mismo en Bélgica que en Alemania, que en España, que en Bilbao y que en China, porque al final el virus es el mismo. Entonces, sí que pienso que hemos sido lentos en algunos casos y, sobre todo, la presión social la entiendo natural. Es decir, las personas que no tenemos por qué entender de EPIs, pues no puede ser que una persona mayor no sepa la diferencia que hay entre una quirúrgica y una FP2, ni sepa lo que tenga que llevar, o piense que con una bufanda es suficiente, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que la presión social, lógicamente, la persona de a pie no sabe cómo tiene que bajar a por el pan ni qué se tiene que poner. Si es una bufanda, si es la mano o si a 2 metros es suficiente, ¿no? Bueno, sí que es verdad que se ha ido poco a poco, se ha ido documentando, vamos aprendiendo con el virus, pero en el camino los errores se han cometido y fruto de ello pues hay una serie de contagiados, ¿no? ¿Se puede haber evitado más? Bueno, yo entiendo que para mí, con todos los respetos y el impacto económico, el fútbol tenía que haber sido prohibido mucho antes, por ejemplo, ¿no? Y acontecimientos multitudinarios. Eso es una opinión personal porque hemos visto que es la medida eficaz que ha funcionado en otros países. Yo, por aportar, siguiendo la línea de lo que están apuntando Iñaki y Miquel, yo creo que habría que mirar los países que lo han hecho realmente bien. Y ejemplos, por ejemplo, sería Taiwán, sería Corea del Sur, sería Nueva Zelanda. Y desde el principio se lo han tomado muy en serio, no teniendo muchos niveles de contagio, no teniendo ningún caso de fallecimientos, han tomado unas medidas que les han permitido estar en una situación muy distinta que el resto de los países. La Organización Mundial de la Salud, ¿por qué no ha adoptado estas medidas? El uso de las mascarillas en Asia es algo culturalmente aceptado. Y así como a nosotros nos cuesta, en Chequia y en determinados países se está utilizando, pues nos cuesta, ¿eh? Somos más tocones, no va con nuestra cultura. Pero yo no entiendo, desde el punto de vista técnico, por qué no ha habido un criterio claro. Si un juez el día de mañana, un juez internacional, un tribunal internacional, le tiene que juzgar a la Organización Mundial de la Salud, yo creo que va a tener difícil la respuesta y la defensa. La Organización Mundial de la Salud, ¿por qué no ha tenido un criterio claro desde el principio y mantenido en el tiempo? El virus era el que es hace 3 meses y será dentro de 6 meses. Desde el punto de vista de por qué no se han adoptado unas medidas que se podían haber adoptado, pues ahora mismo el pasado no lo podemos cambiar el futuro y reforzar el presente. No entiendo la postura muy bien de la Organización Mundial de la Salud. Entiendo lo que está diciendo Miquel, que hay una presión social, pero oye, si puedes adoptar una medida que sabes que no es lesiva, no adoptarla,
pues no lo sé, sabiendo que hay unos protocolos y unas cosas, pero es que situaciones de urgencia requieren medidas de urgencia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Lo único que, vale, sí que entiendo perfectamente que gestionar las personas es muy difícil, lo estamos viviendo hoy en día, que es muy difícil convencer a la gente que se encuentre a la hora de ir al súper o de bajar, a hablar, bueno, a comprar pan o lo que sea. Pero mi preocupación más que todo que, vale, las medidas de la OMS han sido iguales a nivel internacional. ¿Por qué se ha afectado, por ejemplo, a Italia y España más que otros países como Francia o Alemania o Bélgica? A lo mejor sí que es cierto, como habéis comentado, que la mayoría de los países o algunos países lo han tomado muy en serio y, vale, vemos las consecuencias, pero también mi preocupación es que de aquí a 4 meses todavía no tenemos vacuna preparada. Vamos a estar preparados para enfrentar el virus seguramente, como, claro, porque están comentando que para octubre, noviembre volverá otra vez a aparecer, como es una pandemia. Entonces, vamos a volver a repetir el mismo escenario. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Sí que son preguntas que, bueno, es muy difícil contestarlas porque nadie tiene unas preguntas claras, pero bueno, veremos. Con positividad lo intentaremos enfrentar. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si querías decir algo, Iñaki, que justo te he cortado. Un poco por la pregunta, yo creo que lo que entiendo que todos nos consta es que la incertidumbre de lo que pueda pasar mientras tenemos un tratamiento eficaz, por lo que todos entendemos o vemos o escuchamos de los profesionales, es que todavía puede tardar 6 meses o un año, ¿no? Pues ante esa situación, lo único que podemos tener, o el optimismo bajo mi punto de vista, es que todo el camino andado de conocimiento, protocolos, medidas, stocks, fabricaciones, es decir, todo el protocolo andando, pues evidentemente esa segunda ola que nos podría llegar a octubre, pues afortunadamente estaremos más preparados que la primera. Eso es punto número 1, ¿no? Y eso es lo que de momento nos puede salvar, que tengamos más conciencia, que tengamos más medios, que tengamos más protocolos, que seamos más conscientes del riesgo que tenemos, y esto tiene que hacer que esa segunda ola sea lo mínimo posible, y es lo que todos tenemos que luchar. Y bueno, pues como estaban apuntando antes el resto de compañeros, yo una de las cosas que más me está gustando dentro de esta difícil situación, por ponerle un punto positivo, es la reacción de la sociedad en general. Yo veo una actitud de todo el mundo en general que es impresionante. O sea, unas colaboraciones, todos luchando a una porque realmente la situación de emergencia lo requiere. Y bueno, nos ha puesto a prueba como sociedad y la gran mayoría, si no es el 100%, está respaldando una situación que tenemos que sacar de positivo eso, ¿no? Volver a entender los valores principales y cómo hemos reaccionado ante esta situación, ¿no? Vale, pues yo estábamos bromeando que si lo llegamos a saber, pues invitamos a la prensa y tal, porque con la calidad de los ponentes del tema y de las preguntas, pues esto da para un montón. Tenemos además una pregunta de John Landeta, bastante interesante. John, cuando quieras. Gracias, Héctor, Iñaki, Miguel y Miquel. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, es un placer. Es un placer, además, ya habéis visto el equipo que hay este año en el máster, que se monta. Pues, gracias al Foro de Gestión Aplicada y a vosotros por estar aquí. Y por lo que habéis contado, por supuesto. Y la pregunta que os quería hacer es ya un poco en plan positivo, ya cuando las cosas se normalicen, ya vamos a poner el escenario bonito de visualizar ya un futuro normal, no sé cuándo, pero normal. Y entonces, de cara a vuestras organizaciones que habéis sido capaces de tensionarlas terriblemente para dar una respuesta rápida y eficaz a esta crisis, que vosotros habéis afectado por sobretrabajo, ¿no? Y ahora el momento que tendréis que hacerlo a la inversa, tenéis que volver a organizar o a redimensionar vuestra organización a una situación laboral normal, ¿no? Y claro, esa es un poco la pregunta, ¿cómo lo vais a hacer? Supongo que va condicionado a cómo habéis negociado el incremento de esfuerzo. Con más gente, con más horas, con más días. Pues no sé si habéis pensado ya cómo readecuar vuestras organizaciones a la situación normal, sobre sueldos, con días libres, con descontratando gente, porque supongo que también los sobreesfuerzos luego, al principio se trabaja, pero luego todo el mundo busca que haya una, no sé si llaman recompensa, ¿no? Pero tiene que merecer la pena lo que has hecho y tienes que sentir que la organización valora lo que has hecho, porque si no,
podría ser una buena ocasión para vosotros, igual se convierte en un regalo envenenado. Pienso. No sé. ¿Cómo vais a volver a la normalidad laboral? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, es muy buena pregunta, John. ¿Cómo vamos a volver a la normalidad? Hombre, hay una parte que es relativamente sencilla, que hay una sobrecontratación en algunos de los procesos que, bueno, pues lógicamente esos se irán normalizando. Pero hay una parte efectivamente de esfuerzo, de sobreesfuerzo que se ha hecho por parte de todas las personas. Cuando he dicho que el resultado, vamos, que la respuesta ha sido excepcional, es que ha sido efectivamente así. Y eso hay que gestionarlo, hay que gestionarlo en lo material, pero hay que gestionarlo también en lo que tiene que ver con lo relacional, con el agradecimiento de todo tipo, con todas las medidas que se puedan utilizar. Y tiene que ver también con que seamos capaces de estructuralizar cuanto antes esa necesidad de sobreesfuerzo que ahora tenemos para ser capaces de hacer casi lo mismo que hacemos ahora, pero sin tanto sobreesfuerzo por parte de las personas. Y eso es lo que en un momento de urgencia es imposible de gestionar. No hemos sido capaces, por lo menos, y lo hemos tenido que hacer todo a la brava, pero ya es el momento, porque esto todavía, por lo menos en algunos elementos, queda para largo todavía, de que empecemos a destensar de alguna forma esa actividad, seamos capaces de hacerlo todo de una forma más eficiente y más eficaz para hacerlo sin tanto sobreesfuerzo con las personas. Y eso, si no lo hacemos cuanto antes, nos va a generar, lógicamente, una deuda, entiéndeme bien, hacia el futuro que cada vez va a ser más difícil de gestionar. Estamos en ello, no es fácil. Gracias. Sí, gracias, John. Buenas tardes. A ver, en nuestro caso un poco el entendimiento que tenemos es, bueno, pues nos posicionamos ya en el 2021 visualizando ese proyecto, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo esto pase? El entendimiento que tenemos es que a partir del 2021, si nos fijamos en los próximos 3 años, nuestro entendimiento, de hecho estamos empezando a hacer inversiones fuera ya del coronavirus, teníamos previsto unas ciertas inversiones de crecimiento para mejorar nuestra cuota de mercado en Europa, ¿no? Entonces, esto ahora mismo vamos a ello y lo que entendemos es que, bueno, si habrá algún muerto en el camino, es decir, nosotros seguimos trabajando con industria y servicios, el crecimiento a trabajar más a nivel de exportación, que actualmente estamos exportando un 40% de nuestro negocio, con lo cual ya tenemos un cierto ratio que nos elimina el riesgo país, pero nuestras inversiones siguen adelante. A nivel de contrataciones, evidentemente, hemos sido muy cautelosos y las contrataciones que se han hecho han sido temporales. Hemos hecho 2 contrataciones fijas y el planteamiento es un poco ir con la línea de un horizonte a 3 años, como bien dices, John, y no a 3 meses, ¿no? A 3 meses estamos intentando arriesgar poco. Esas inversiones están más enfocadas en 3 años, ¿no? Donde sí es verdad que bueno, pues que la economía se puede venir resentida a nivel global, pero nuestra cuota de mercado en particular y en el sector industrial y de servicios entendemos que no tiene por qué bajar, la industria seguirá funcionando y nos vamos a posicionar en ese punto, ¿no? Es el objetivo que tenemos. Muchas gracias, John, por tu pregunta. Yo lo primero es la gran incógnita de cuál va a ser la nueva realidad, porque nosotros estamos pensando y pensando y pensando, pero claro, lo que estábamos hablando antes, que algunos de estos cambios van a ser coyunturales y otros van a ser estructurales. Nosotros ni hemos contratado ni vamos a descontratar. Nosotros lo que sí hacemos es pedimos a todo el mundo esfuerzo de flexibilización. Por nuestra organización interna estamos divididos en divisiones por equipos de trabajo. Puede haber alguna persona que un abogado cree que sabe de todo, pues si alguien cree que sabe de todo, pues desconfía, porque es muy complicado saber de derecho laboral, fiscal, administrativo y demás, todo el ámbito regulatorio y demás. En fin, que lo que tenemos que tener es flexibilidad. Ahora le toca la división laboral, luego tocará la división de insolvencias, de concursos de acreedores y demás. Entonces, quien está dando el do de pecho ahora, que son los de laboral, pues luego lógicamente tendrán que tomarse un respiro y con tiempo, dándoles tiempo, ese tiempo que no han tenido durante estos días, semanas, lo van a tener. Luego no lo tendremos nosotros y luego le tocará, espero que a los de impuestos, pues, si las empresas ganan mucho dinero. Entonces, es lo que estamos haciendo. En cada momento le toca a un equipo de trabajo
dar el do de pecho. Con tiempo, más que con otras cosas, y luego cuidando a las personas. Nosotros estamos en el sector servicios, nosotros no hacemos inversiones en maquinaria o en pabellones y demás. Nosotros son personas. Esas personas son las que nos van a permitir el día de mañana tener equipos preparados y ganar la confianza de nuestros clientes. Con tiempo, con cariño y ofreciéndoles una trayectoria de desarrollo profesional. Eso es como nosotros queremos mantener a toda la gente. Muchas gracias a los tres. Gracias, Iñaki, Miquel, teníamos con vosotros compromiso de que esto iba a durar hora y media. Me consta que hay alguna pregunta más. De verdad, sentiros libres si tenéis que acudir a otras cosas y tal. Gracias. El que se pueda quedar, seguimos haciendo alguna pregunta más, Aitor, pero bueno, nuestro compromiso era de hora y media y ya la hemos estirado un poquito. Aitor, había alguna pregunta más, ¿verdad? Sí, pues una pregunta mía, concretamente. Yo, bueno, lo primero agradeceros el que hayáis venido, todas las preguntas que habéis respondido, que la verdad es que me ha parecido súper interesante. Yo, viendo el título, que es de Cisnes Negros, pues sí que quería, bueno, no voy a dejar escapar la oportunidad de hablar de Taleb y de su libro de Black Swan, ¿no? El Cisne Negro. Y a él lo que le parece un cisne negro, pues básicamente es algo que tiene que cumplir tres características, ¿no? Que sea altamente improbable, que tenga un impacto altísimo en el entorno donde ocurre y que además, después de haber ocurrido, que es curioso que todo el mundo dice que esto ya nos lo veíamos venir, todo el mundo busca una explicación, a pesar de que al principio, como ya he dicho, pues era altamente improbable y suele pillar a pie cambiado, ¿no? Entonces, yo la pregunta que os lanzo a los tres es ¿hasta qué punto pensáis que esto es un cisne negro? O si en vuestro caso ya de alguna forma creéis que ya había señales como para pensar que más que un cisne negro era algo así como un rinoceronte gris, algo que ya lo veíamos venir de alguna forma. Muchísimas gracias. Si alguien es capaz de decir que efectivamente era un rinoceronte gris, se escondió la información, puñetero. Porque lo de improbable y que está teniendo un impacto alto, creo que nadie lo va a poder poner en duda. Lo de que esto se veía venir, hombre, pues ciertamente hay algunas teorías ya que hablan de que el propio ser humano se ha metido en una dinámica de estrés, una dinámica de actividad, una dinámica de frenética, que de alguna forma esto ha frenado de golpe y tenemos que reaprender como sociedad a vivir. Bueno, creo que a toro pasado es relativamente sencillo sacar una conclusión de este tipo, pero no creo que nadie lo viera venir, o por lo menos no en esta forma. Hay muchos elementos de los que sí se veían venir, como puede ser el cambio climático, que de repente esto, pues igual vamos a terminar cumpliendo con alguno de los protocolos solamente porque la sociedad se ha parado, absolutamente. Si esto se veía venir, insisto, alguien nos podía haber avisado. Desde el punto de vista del derecho, pues, sin meteros una chapa, que es lo que nos gusta a nosotros los abogados, hay unos conceptos. Nuestro derecho y el derecho tradicional europeo, en que las obligaciones hay que cumplirse. Y una de las excepciones al cumplimiento es cuando se prevé en la ley, cuando está previsto en el contrato, o cuando es imprevisible, que sería el caso fortuito, o inevitable, que sería fuerza mayor. Y hoy se está hablando mucho del tema de la fuerza mayor, que está muy vinculado con lo que está comentando Miquel, de si era previsible o no era previsible. Como dice el dicho, a toro pasado manolete. Si ves ahora vídeos de Obama que hace 5 años estaba diciendo cuidado con las epidemias, o de Bill Gates y demás, ¿y por qué no previmos esto si podíamos haberlo previsto? Dicen que Macron hace 2 años tenía un arsenal de materiales de protección sanitaria que luego se destruyeron porque era muy costoso mantenerlos. ¿Por qué no se ha mantenido esto y por qué no se ha previsto? Pues no lo sé, pero es que, como decía antes, el pasado no lo podemos cambiar. Lo que tenemos claro es que los conceptos tradicionales tenemos que aprovechar toda esta experiencia
para ser capaz de continuamente adaptarnos a las nuevas situaciones. Pues la empresa de Iñaki hace 2 años no pensaba que en 2020 iba a estar en esta situación, ni desde el punto de vista de Mikel, la venta online, ni muchas consultas que nos están llegando. Pues es lo que toca, adaptarse a la nueva realidad continuamente. Si el año que viene va a venir otro COVID, o habrá un terremoto, o se acelerará el cambio climático, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el cambio es continuo y que tenemos que ser capaces de adaptarnos a la situación de cada momento. Gracias, Miguel. Bueno, yo por hacer un poco una reflexión de la pregunta, absolutamente, hombre, es evidente que no se veía venir, ¿no? Lo que sí, a modo de reflexión, en los 10 años que llevo en Sibol, personalmente en Sibol he notado 4 crisis, ¿no? Cuando entré en el 2010, si recordáis, había una crisis galopante. Es decir, el mercado estaba cayendo, ¿no? Entonces, nosotros como empresa hemos tenido 3, 4 crisis de distintos motivos. Crisis laboral, crisis de clientes, crisis de mercado. Entonces, lo importante para mí es que hemos sido capaces de demostrarnos en cada crisis que hemos sobrevivido, ¿no? Es decir, en el 2010 cuando entramos, pues exportábamos un 30%, ¿vale? Hoy en día exportamos casi un 50%. Esos años el mercado nacional estaba cayendo un 30% por lo menos, sector industrial y de servicios. No hablo de la construcción, que era un 50%. Bueno, pues la compañía tuvo que irse a Turquía a vender o tuvo que irse a Sudamérica a vender, ¿no? Entonces, al final cada crisis nos ha hecho salir más fortalecidos y hemos sido conscientes de que podíamos hacerlo, ¿no? Entonces, esas 3, 4 crisis que yo he notado en estos 10 años de trayectoria en Sibol, pues nos ha hecho entrenarnos, ¿no? Es decir, nadie esperaba lo que ocurría, ya, pero es que si no es un COVID puede ser que tus 4 clientes principales se rompan o tengas otro tipo de problemas. Lo importante es que el equipo, bajo mi punto de vista, el equipo esté preparado, esté con las zapatillas puestas, esté entrenado. Para el día que tiene que salir a correr, sepa correr. No sabemos si va a ser para la derecha o para la izquierda, pero tiene que estar entrenado a correr. El problema es si tiene que ponerse las zapatillas y tiene que empezar a entrenar. Entonces ya está muerto. Entonces, como reflexión, claro que no esperamos eso. Y la situación que entiendo que tenemos que estar muy orgullosos, pues prácticamente todas las sociedades, que estamos reaccionando muy rápido y muy bien, ¿no? Hay noticias favorables de empresas que han diseñado, no un EPI exactamente, pero un producto parecido que puede ser aprobado, que ha sido aprobado para el COVID, que es una protección de una pantalla, y donde en menos de un mes se ha conseguido dar una solución, ¿no? Entonces, bueno, ese tener las zapatillas puestas es lo que nos va a tocar, porque como dice Miguel, la adaptación al medio es lo que nos toca. Y nadie sabemos cuál va a ser el medio del 2021. Yo mi confianza que la empresa va a seguir haciéndolo cada año mejor no está tanto en si el COVID nos va a dar 2 meses de negocio o si mi cliente me va a seguir. Mi confianza personal es en el equipo de gente y que las zapatillas las tenemos puestas para intentar correr allá hacia donde lo veamos, ¿no? Y creo que es uno de los factores que tenemos que entender, ¿no? Y luego, por acabar, pues bueno, hemos hablado mucho de situaciones y yo un mensaje que me gustaría trasladar antes de irnos es un mensaje de optimismo, ¿no? Es decir, detrás de una crisis, vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Es decir, toda la experiencia negativa y todos los aprendizajes en estos momentos que todo es mucho más dinámico, nos cambian los valores, empresas que facturan mucho se pueden caer al picado, hay importadores que de repente no tienen que vender, con lo cual no sé si cierran, hacen un ERTE o qué. Bueno, pues todas esas reflexiones tiene que ser que no se nos olvide y que sigamos valorando y realmente aprendiendo la lección aprendida de lo que nos ha ocurrido y que no se nos olvide nunca. Esto es la mayor ventaja que creo que podemos tener, por ver una parte optimista, que no se nos olvide nunca y aprendamos la lección. Pues muy, muy interesante eso que has dicho, Iñaki, el tener las zapatillas puestas, tener un margen de seguridad también, ¿no? Precisamente Taleb hablaba, ¿no?, de margen de seguridad y ser antifrágiles, es decir, que más que ser una empresa o un sistema frágil, dotar a la empresa de sistemas que la conviertan en algo que pueda salir reforzado frente a una crisis bastante importante, bastante interesante y sobre todo ese pensamiento optimista. No sé, Íñigo, si querías aportar algo tú más. Sí, yo tenía una pregunta para Miguel. En este momento están con ERTES, luego lo que comentabas, ¿no? Las diferentes fases que se iban a
que se iban a ir activando, impuestos, los diferentes equipos. ¿Habéis tenido en cuenta igual posibles situaciones de divorcios por el confinamiento con...? Mira, es curioso, pero el mayor índice de ataques cardíacos es justo al comienzo de agosto, donde la gente baja las protecciones después de las situaciones de tensión y demás. Pero el mayor índice de divorcios es también el mes de agosto. Toda no convivencia que has tenido durante el año, cuando convives más tiempo, pues surgen esos roces y demás. No cabe duda que ahora mismo en las situaciones de tensión, tener a los chavales en casa, tener estar viviendo en un espacio muy reducido, en la situación tan de tensión que tenemos, todos conocemos a personas cercanas que les ha pasado algo, las informaciones, ese miedo, eso es mucho estrés y no cabe duda de que eso va a producir en las relaciones personales, pues todo sale lo mejor, lo que hemos dicho, pero también lo peor. Si alguien está enfadado y le tocan lo que no deben, pues va a reaccionar de una manera pues no muy medida y la persona que está cerca pues no puede decir que no más. Que no más. De acuerdo. Pues bueno, nosotros por nuestra parte agradeceros que hayáis estado con nosotros y vuestras opiniones que han sido muy interesantes. Si igual tenéis algo que agregar vosotros, que no se quede nada en el tintero. Y si no, paso a despediros de verdad, con una gratitud tremenda por parte del equipo de Estío y de todos los colaboradores de la asociación de exalumnos del máster. Ha sido un placer, de verdad, ver vuestros puntos de vista y disfrutar de vuestro tiempo, que en estos momentos sé que es escaso y que sois caros de ver. Muchísimas gracias. Y a todos los que habéis asistido, pues recordaros también que os pasaremos un formulario para pediros un poquito de feedback de cómo ha ido, pues para mejorar en las siguientes veces, ¿de acuerdo? Y que trataremos de mejorar el sistema de unirse a este tipo de eventos para que sea más amable y amigable para todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la organización. Muchas gracias por la organización y enhorabuena. Muchas gracias a todos. Agur. Y que la buena gestión os acompañe. Exacto. A todos. Adiós. Adiós. Un abrazo. Bueno, Miguel. Oye, sí, no me quería resistir. Sí, enhorabuena.